Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la asistencia de ustedes el día de hoy y al conferencista Eric Lemus. ¿Me confirmas que estás ahí, Eric? Sí, buenas noches, José Pablo. Aquí estoy. Ok, muy bien. Entonces, en breve daremos inicio a la conferencia del día de hoy. El día de hoy la conferencia va a ser de Introducción a Bases de Datos SQL, impartido por Eric Lemus, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Ciencias y Sistemas, que próximamente em, será ingeniero. Eh, ya cuenta con Pensum cerrado, entonces considero que es una persona con el perfil adecuado para impartirles a ustedes eh, la conferencia del día de hoy. Entonces, sin nada más que agregar, Eric Lemus, por favor, presentate si tenés algo más que decir. ¿Qué Si no, tal? pues Buenas noches, compañeros. Gracias, José Pablo, por la invitación. Bueno, pues espero que todos se encuentren muy bien en esta noche, ¿verdad? Entonces, bueno, esta noche vamos a hablar un poco sobre bases de datos SQL, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante a todo nivel de cualquier ingeniería, ¿verdad? Porque ahora, hoy en día, pues es vital lo que es una base de datos, ¿verdad? Tanto para almacenar información como para poder consultarla y poder realizar ciertas acciones que puedan ser de beneficio para una organización, ¿verdad? Muy bien, entonces les voy a presentar mi pantalla. A ver. Muy bien, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? sí se ve, gracias, Eric. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con esta conferencia que es sobre una introducción a bases de datos SQL. Mi nombre es Eric Lemus, mucho gusto. Y cualquier duda o consulta que tengan, pueden dejarla tanto en el chat como abrir su micrófono, ¿verdad? Para poder responder a sus preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí tenemos la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Creo que es una agenda bastante sencilla que nos va a permitir ir directo a lo que es una base de datos SQL, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, quiero empezar con una pequeña pregunta, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea qué es una base de datos? A ver si alguien tiene una pequeña idea. Lo pueden dejar ahí en el chat. ¿Alguien o puede encender su micrófono alguien? Mm, Dice Pablo Oscar, lugar donde se almacenan los datos, sí. Sirve para guardar cantidades grandes de datos también, correcto. Tienen muy bien la idea. Un espacio de memoria donde guardamos data, matriz de información. Bueno, puede ser dependiendo qué tipo de información y cómo la tengamos estructurada, ¿verdad? Pero bueno, en general, pues nos sirve para almacenar datos, ¿verdad? Eso es de forma general. Y bueno, yo les traigo aquí un pequeño concepto de mi parte, ¿verdad? Que es un conjunto de datos organizados, relacionados y estructurados que son almacenados con el fin de ser consultados posteriormente. ¿Cómo obtenemos estos datos? Estos datos se obtienen a partir de visualizaciones o de rellenar algún formulario o, pues, por ejemplo, el registro de nuevas personas. A partir de estas maneras es como nosotros obtenemos todos estos datos, ¿verdad? Que los organizamos por medio de tablas, los relacionamos conforme, por ejemplo, los géneros de una persona, los cursos que tiene una persona que es estudiante y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, con esto de las bases de datos, pues tenemos diferentes tipos de bases de datos, ¿verdad? Y bueno, entre estas tenemos las bases de datos SQL, que es de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues estas bases de datos SQL pues están escritas en un lenguaje se llama SQL y que almacena los datos en tablas. Bueno, y estas se llaman entidades. ¿Por qué entidades? Porque estas nos representan un algo de la vida real. Muy bien.
También son conocidas como bases de datos relacionales o transaccionales. ¿Por qué relacionales? Relacionales porque nos permite relacionarlas con otros datos. Por ejemplo, una persona tiene la relación con un género, ¿verdad? Un estudiante tiene la relación con un curso y así sucesivamente. ¿Y por qué transaccionales? Porque, por ejemplo, en los bancos, ¿verdad? En los bancos se realizan operaciones, ¿verdad? Y estas operaciones se llaman transacciones. Entonces, las bases de datos SQL, pues, trabajan de manera similar, ¿verdad? Que son llamadas transacciones, cada una de esas operaciones que nosotros realizamos con la base de datos. Y muy bien, también tenemos que son un tipo de bases de datos que nos permite estructurar la forma de almacenamiento de la información, obteniendo de esta manera diferentes relaciones. Cada fila de una tabla en una base de datos se llama tupla. Entonces ya vamos a ir viendo un poco más a detalle cada uno de estos pequeños conceptos. Y bueno, también tenemos lo que son bases de datos no SQL, ¿verdad? Y pues estos no utilizan el lenguaje SQL como lenguaje de consultas. También son conocidas como bases de datos no relacionales. Estas no tienen una estructura definida tal como la de SQL, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la SQL tenemos una tabla que se va a llamar persona, ¿verdad? Aparte vamos a tener una tabla que se va a llamar género, aparte una tabla también que se va a llamar curso, ¿verdad? Por ejemplo. En cambio, aquí en las bases de datos no SQL, perdón, no es necesario tener este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque podemos almacenarlas directamente en esta base de datos, ¿verdad? Y estas, hay un sinfín de diferentes de estos tipos, ¿verdad? Que se guardan en archivos, que se guardan en diferentes paquetes y así, ¿verdad? Sucesivamente. Y muy bien, no vamos a adentrarnos mucho más en esta parte de bases de datos no SQL, ¿verdad? Porque no es parte de esta conferencia. Pero bueno, es muy interesante saber también cuáles son las bases de datos SQL más utilizadas en la actualidad. Y pues entre estas tenemos lo que son la base de datos de Oracle, que es la más utilizada, es la más robusta, ¿verdad? También tenemos SQLite, es una base de datos que ha ido en auge, ¿verdad? Que ha ido en crecimiento año con año. ¿Por qué? Porque es una base de datos que es bastante fácil de utilizar y fácil de integrar a cualquier aplicación o a cualquier organización. También tenemos la famosa Microsoft SQL Server, ¿verdad? Que es una de las más utilizadas también. Postgres SQL también es una base de datos de código abierto, ¿verdad? Esto quiere decir de que es gratis. Y también tenemos MySQL, que también es muy parecido a Postgres, ¿verdad? Porque también es de código abierto. Entonces es importante saber cuáles son las bases de datos SQL más utilizadas, porque a partir de ello nosotros podemos seleccionar cuál es la mejor solución para nuestra organización. Y bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes, antes de continuar. Yo solo tengo una consulta. En un curso también de aquí de la universidad nos enseñaron una base de datos que se llama Access. Esa no es muy utilizada por ser de Microsoft, ¿o cuál es la razón? Porque a nosotros nos la enseñaron, pues. Sí, pues Microsoft Access es una base de datos que se puede decir que es relacional, ¿verdad? Porque maneja tablas. Pero a diferencia de las demás que les he mostrado anteriormente, ya no se suele utilizar. ¿Por qué? Porque no es ideal para una solución que necesita manejar grandes cantidades de datos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón principal por la que Access ya no se utiliza. Pero cuando se trata así de organizaciones pequeñas, ¿verdad? Microempresas, pues es una solución bastante factible para utilizar, ¿verdad? No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Solo quería saber por qué no estaba entre las principales que mencionaste. O sea que ya es un poco obsoleta. Sí, ya se puede decir que está bastante obsoleto, ¿verdad? Como te decía, ¿verdad? O sea, el mundo ahora se está transformando hacia la era digital y si se dan cuenta, toda esta data, ¿verdad? Va creciendo de manera exponencial. Entonces necesitamos procesadores de bases de datos mucho más potentes que nos puedan permitir a nosotros almacenar, manejar y administrar toda esta información, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Access ya no entraría como una de estas bases de datos más utilizadas, ¿verdad? Muy bien, Gracias. entonces, de nada. Bueno, por ahora todo bien. Vamos a continuar. Una consulta.
Sí, Buenas noches. sí, buenas ¿Cuál noches. dijiste que era la oficial de Microsoft? Microsoft. Es Microsoft SQL Server. Gracias. En otros lugares la van a encontrar, se los voy a dejar aquí en el chat, como MS SQL Server. Por ejemplo, si ustedes van a la red de LinkedIn, hay muchas empresas, ¿verdad?, que tienen así como MS SQL Server como un requerimiento para alguna persona que quiera optar por un puesto que ellos ofrecen, ¿verdad? Entonces no le ponen Microsoft SQL Server, ¿verdad? Porque Microsoft ya y SQL Server ya el nombre se alarga mucho, ¿verdad? Entonces este es el nombre que se utiliza más hoy en día, ¿verdad? Entonces ahí para que puedan tener un poco claro eso. Muy bien, ¿alguna otra duda antes de continuar? Todo bien, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Y bueno, cuando hablamos de bases de datos SQL, pues es importante también conocer lo que es un modelo R. ¿Qué es un modelo R? R quiere decir entidad relación. Entonces, un modelo entidad relación es un diagrama que representa la forma en que las entidades se relacionan entre sí para formar lo que es la base de datos. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una tabla persona. En esta tabla persona, nosotros sabemos que tenemos géneros, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar esta tabla persona con la tabla género, ¿verdad? Para saber cuál es el género de esta persona. Por ejemplo, también podemos tener un catálogo de productos, que es otra tabla, ¿verdad? Y esta tabla pues va a contener un sinnúmero de diferentes productos que nosotros podemos agregar hacia una factura, ¿verdad? Y acordémonos que una factura pues va a tener un nivel de detalle y en este nivel de detalle nosotros vamos a ir agregando todos aquellos productos y cantidades que nosotros vamos a ir realizando en nuestra compra, ¿verdad? Agregando en nuestra compra, disculpen. Y bueno, por eso se llama modelo entidad-relación, ¿verdad? Porque nosotros vamos viendo cómo una entidad se relaciona con otra entidad. Y bueno, el mayor uso que se le da a estos modelos entidad-relación es para diseñar una nueva base de datos, ¿verdad? Así que es muy importante que se familiaricen con esto, ¿verdad? Creo que en el proyecto que ya les dejó José Pablo, les dejó un modelo entidad-relación, ¿verdad? Sobre canciones, ¿verdad? Entonces, ahí pueden darse ustedes cuenta cómo una entidad canción se relaciona con el detalle para una lista de una playlist, ¿verdad? Y cómo esta playlist, perdón, cómo una persona puede tener un sinnúmero de playlists, ¿verdad? Entonces, todo esto es como les decía, ¿verdad? Una entidad se relaciona con otra y así sucesivamente. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, aquí hay un ejemplo de un modelo entidad-relación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, doctor, pues un doctor tiene muchas consultas. Una consulta puede tener uno o más diagnósticos. En una consulta podemos tener uno o más pacientes y así sucesivamente, ¿verdad? Ya pronto vamos a ver cómo se puede leer cada una de estas relaciones entre, bueno, una y otra entidad, ¿verdad? Y muy bien. Antes de continuar, el modelo relacional o este modelo entidad-relación, pues se compone de diferentes, ¿cómo le puedo decir? Objetos, ¿verdad? Entre estos objetos son las entidades y lo que son las relaciones. Pero en las relaciones nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones, ¿verdad? Válgame la redundancia. Entre estos tipos de relaciones vamos a tener la relación de uno a uno entre dos entidades, una relación también de uno a muchos entre dos entidades y una relación de muchos a muchos. Aquí hay un error de tipeo. Una disculpa por eso, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que nosotros representamos en este diagrama entidad-relación cada una de estas relaciones. Muy bien, vamos a empezar por la más sencilla y es de las más raras que se puede encontrar dentro de una base de datos y es la relación de uno a uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos que las dos entidades, estudiante y la información de contacto. Un estudiante va a estar ligado únicamente a una sola información de contacto. Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Que un estudiante únicamente va a tener una de estas, perdón, un solo tipo de esta información. Em, y bueno, si ya fuera que nosotros podemos agregar este otro tipo de, por ejemplo, más información de contacto, eso ya dependería más que todo del administrador de la base de datos, ¿verdad? Pero bueno, esto creo que es un ejemplo bastante sencillo para poder representar lo que es esta relación de uno a uno, ¿verdad?
Y bueno, ¿cómo se representa una relación de uno a uno? Usualmente se representa con una línea. Y bueno, estas dos líneas que son cruzadas no son no son necesarias, ¿verdad? Pero únicamente es una relación, perdón, una única línea que une a ambas entidades. A ver, a ver, únicamente podríamos representarlo así, ¿verdad? Uno a uno, ¿verdad? En algunos lugares así se representa, pero usualmente solo es la línea. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cómo vamos a representar una relación de uno a muchos? Por ejemplo, una persona puede tener uno o muchos carros, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que la tabla o la entidad persona y la entidad carro pues tienen una relación donde nosotros podemos decir, por ejemplo, José Pablo tiene un carro, ¿verdad? Pero también puede tener perdón, un carro Toyota, pero también puede tener un carro Chevrolet, ¿verdad? Entonces de ahí viene esto, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a representar esta relación? Se representa con una línea también, solo que al final se agrega lo que es una patita de gallo que nos va a representar que son muchos de esos objetos que la entidad puede tener, ¿verdad? Es decir, la entidad padre hacia la entidad hija, o sea, la entidad hija es la que va a representarse con las dos patitas de gallo, con la patita de gallo, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, no sé si tienen dudas hasta el momento de estos dos tipos de relaciones. Sí, disculpa. Sí. La anterior relación 1-1 que mencionaste, yo pude ver que tenías una referencia a una tabla. En el caso de info, contacto ID. En Eh, este caso, ¿cómo podemos saber dónde va esa, digamos? ¿Iría en el caso de la tabla de info, contacto? ¿En el caso de estudiante? ¿O no importa? sí, aquí en esta relación de uno a uno realmente se dice que no importa, ¿verdad? Pero lo importante acá es saber quién es el padre entre estas dos entidades. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ser el dueño de esta información de contacto? O la información de contacto va a ser el dueño del estudiante. Entonces, en este caso va a ser el estudiante ese que es el dueño de esta información de contacto, ¿verdad? Por lo tanto, en la tabla de estudiante, nosotros tenemos que colocar esta referencia hacia esa tabla para nosotros poder acceder a su información de contacto, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener ahí en cuenta eso, ¿verdad? Hay que saber quién es el padre y quién es el hijo. No sé si con eso logré responder tu pregunta. Sí, 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 ya. Muchas gracias. Perfecto. Todas estas referencias las vamos a ver también más despacio, ¿verdad? No se preocupen, vamos a tocar cada uno de estos temas. Ahorita quiero que veamos este tipo de relaciones, ¿verdad? Porque es muy importante para poder leer un diagrama entidad-relación o para poder crear uno desde cero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda con estas relaciones? ¿O todo bien por el momento? Por mi parte, todo bien por el momento, gracias, Eric. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, yo pregunto, ¿verdad? Porque necesito que tengamos claro estos dos conceptos porque la próxima relación es un poquito más complicada de verla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la relación de muchos a muchos. ¿Qué es la diferencia entre la de muchos a muchos con las dos anteriores? En que las dos anteriores se pueden tener, o sea, pueden ligarse muchas veces entre sí, ¿verdad? Es decir, desde la entidad a ver, disculpen, se me perdió el cursor. Desde la entidad A puedo tener muchos de la entidad B, pero también de la entidad B puedo tener muchos de la entidad A, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, les pongo este ejemplo. La entidad estudiante y la entidad tarea. Por ejemplo, un estudiante puede tener muchas tareas, ¿verdad? Pero una de estas tareas también puede ser asignada a muchos estudiantes. Entonces, no sé si logran ver esta diferencia, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a representar esta relación? Vamos a representarlo también una línea que una a las dos entidades, solo que con las dos patitas de gallo, uniendo las dos entidades, ¿verdad? Pero esta no es la manera correcta en cómo nosotros vamos a representar todas estas entidades, ¿verdad?
¿Por qué? No podemos dejarlo así en un modelo entidad-relación. La razón es que al momento de, y tampoco podemos crear una base de datos con las dos entidades relacionadas de esta manera, porque al momento que nosotros querramos consultar los datos, va a ser muy difícil poder realizar esa unión de datos, ¿verdad? Para poder obtener una sola salida de información. Entonces, nosotros necesitamos transformar esta relación en una diferente, ¿verdad? ¿Y cuál es en qué tipo de relación lo vamos a transformar? Lo vamos a transformar en una relación de uno a muchos, pero con una tabla intermedia. Y en esta tabla intermedia nosotros vamos a almacenar los datos que tienen en común tanto la tabla A como la tabla B. Entonces, al transformar esta relación, pues vamos a obtener una relación similar a esta, ¿verdad? Donde estudiante y tarea, vamos a guardar los datos en común en una tabla que se va a llamar estudiante tarea, ¿verdad? Por ejemplo, o estudiante tiene tarea. Entonces, esta es la manera correcta en cómo nosotros vamos a representar de manera final una relación de uno a muchos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, si tenemos, o si ustedes miran en un modelo o entidad relación, este símbolo de relación, ustedes saben perfectamente que tienen que convertirlo a una relación de uno a muchos con una tabla intermedia, donde la tabla intermedia va a recibir los muchos, o va a ser los muchos que de cada una de la entidad A y la entidad B, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen duda con respecto de esta relación, porque creo que es un poquito más confusa, ¿verdad? Antes de continuar. No sé si lo Eh, ver ahí. de Sí. muchos a muchos significa que, por ejemplo, tenemos, aquí me dijiste los datos del estudiante, el nombre y el apellido, y los tenemos que unir con otra que es igual, que tiene otras dos o más variables. No. Aquí hablamos de esto. Miren, pues, esto representa a una única persona. No miren estos datos de acá adentro. No, no, no miren esto, ¿verdad? Porque esto en sí representa a una sola persona. Por ejemplo, Carlos, digamos, es el primero que nosotros agregamos, ¿verdad? Carlos, por ejemplo, Pérez. Y sabemos de que esta va a tener muchas tareas, ¿verdad? Aquí creo que hay un pequeño error. Esto no lo vean acá. Muy bien, entonces Carlos Pérez, sabemos de que él puede tener, por ejemplo, tarea de mate, de física, de Progra 2. Entonces, esto es lo que nosotros nos dice, ¿verdad? Pero sabemos también de que esta tarea de matemática pudo haber sido asignado a Esther, a José Pablo, también esta de física, por ejemplo, a Pablo, Alexander y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es por esa razón de que nosotros tenemos este tipo de relación. No es que los datos de esta persona se relacionen, o sea, una entre sí con estos datos de la tarea, ¿verdad? O de la otra entidad. No es que sea así, sino que nosotros aquí estamos tratando de decir de que esta entidad o este objeto que nosotros estamos creando, en este caso una persona que se llama Carlos Pérez, va a tener una o muchas tareas, mate, física, progra 2, pero sabemos también de que esta tarea de mate 2 puede ser asignada también hacia otras personas, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la que se llama relación de muchos a muchos, ¿verdad? No, no le presten atención directamente a los datos que nosotros estamos almacenando de la entidad A y de la entidad B, sino que miren la relación que va a existir entre la entidad A y la entidad B. Entonces, no sé si lograste entenderme ahí esta explicación. Sí, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? En el chat tenés una. Bueno, el hash es una convención. No, no es una convención. Lo que pasa es que aquí yo estaba utilizando el motor de MySQL Server para crear estas relaciones, ¿verdad? Pero me la creó automáticamente y se me olvidó eso. Usualmente, por ejemplo, no se escribe el hash, pero por ejemplo se escribe por convención el nombre de la entidad A separado por guión bajo con el nombre de la entidad B, ¿verdad?
Entonces podemos decir de que esto no es necesario, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar si todo está claro. Y bueno, en una base de datos SQL, pues nosotros también tenemos diferentes tipos de datos, ¿verdad? Entre estos vamos a tener, por ejemplo, los tipos entero, decimal, cadena, fecha y también fecha y hora, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a describir estos datos dentro de la base de datos? Nosotros para poder obtener, digamos, o almacenar este tipo de datos dentro de una tabla, ya vamos a verlo. Vamos a utilizar para entero la palabra int, para decimal, decimal. Para cadena, pues vamos a escribir la palabra varchar y dentro de paréntesis vamos a escribir el número de caracteres que nosotros queremos como máximo, ¿verdad? Para la fecha vamos a manejar date y para la fecha y hora date time, ¿verdad? La fecha y hora, a diferencia de solo fecha, nos va a almacenar lo que es la fecha en un formato igual que el del anterior, solo que le va a agregar lo que es la hora, ¿verdad? Ya sea un formato 24 horas o un formato de 12 horas, ¿verdad? Como ustedes deseen, ¿verdad? Pero creo que esto ya son cosas más avanzadas. Y bueno, aquí como nota les dejo, ¿verdad? Que cada una de estas palabras puede variar dependiendo de la base de datos. Puede ser que, por ejemplo, en la base de datos de Oracle sea diferente la forma de varchar. De hecho, en Oracle es diferente, solo que se escribe siempre varchar, solo que se le agrega un 2, ¿verdad? Y pues existen muchos más tipos de datos, ¿verdad? Aquí solo les he agregado lo que son los principales, ¿verdad? Los que tal vez ustedes pueden utilizar más. Y muy bien, las llaves en SQL. Por ahí alguien me mencionó algo de que había una referencia hacia otra tabla. Y bueno, estas son ese tipo de referencias, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver estas dos llaves. Estas dos llaves son muy importantes al momento que nosotros estamos manejando una base de datos. Entonces, por ejemplo, la llave primaria. Esta nos va a permitir de forma única una fila de datos, ¿verdad? Usualmente es descrita con un número. Por ejemplo, les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Carlos. Tenemos Carlos, ¿verdad? Y su identificador puede ser su número de DPI, ¿verdad? Su número de DPI. Por ejemplo, DPI Carlos, ¿verdad? Por ejemplo, José. Su identificador va a ser su número de DPI, ¿verdad? Creo que este es el ejemplo más sencillo de ver. DPI de José. Entonces, este es un identificador que nos va a servir a nosotros para evitar la duplicidad de los datos, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos lo que es la llave foránea, que nos va a permitir referenciar datos de otras tablas, ¿verdad? Para poder nosotros utilizarlas dentro de nuestra tabla principal. Por ejemplo, les mencionaba, ¿verdad? Vamos aquí a dibujar. Tenemos la tabla, por ejemplo, la tabla persona, ¿verdad? Y vamos a tener la tabla género. O saben, vamos a ponerle la tabla país. Por ejemplo, aquí usualmente cuando se crea un nuevo dato en esta tabla, pues vamos a definirlo así, ¿verdad? 1, 2, 3, por ejemplo, Guatemala, eh, Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Entonces, nosotros en la tabla A, ¿verdad? Que es nuestra tabla persona. Nosotros vamos a ir agregando los datos de la persona, pero también nosotros necesitamos de indicar a qué país pertenece esta persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vamos a referenciarlo por su número de identificador. Entonces, ¿cuál va a ser su número de identificador? El número con el cual se registró ese país, ¿verdad? Entonces, usualmente es el ID, ¿verdad? Que de este país. Y aquí vamos a tener nosotros el ID del país y el nombre del país. Entonces, nosotros cuando queremos consultar, por ejemplo, a qué país pertenece Carlos, nosotros vamos a hacer una unión de la tabla persona con la tabla país para obtener cuál es el país al que pertenece esta persona, ¿verdad? Entonces, acá les dice, ¿verdad? Este valor debe existir en la tabla referenciada antes de utilizarla en la tabla
referendo. Acordémonos, esta es la tabla referendo y esta es la tabla referenciada. Si nosotros, por ejemplo, supongamos que en esta tabla nosotros tenemos almacenado solo hasta el número 4, que por ejemplo es Honduras, y nosotros agregamos, por ejemplo, Eric, en el que lo agregamos y el ID de su país es el 5, la base de datos nos va a devolver un error porque ese dato no existe dentro de la base de datos y exactamente dentro de la tabla país, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de datos. Entonces, no sé si tienen una duda con estos dos tipos de llaves. Antes de continuar. Todo bien, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿qué es SQL? SQL, pues, como lo habíamos visto, ¿verdad? Es un lenguaje y exactamente es un lenguaje de consulta estructurado que nos permite definir, manipular y controlar la base de datos. Estas son acciones que nosotros podemos dividir en diferentes tipos de instrucciones que ya vamos a ver más adelante. Además, permite administrar las transacciones. Esto nos indica que nosotros podemos darle OK o nosotros podemos deshacer esa acción, ¿verdad? O esas últimas acciones que nosotros hemos realizado dentro de la base de datos. Y pues los archivos para poder trabajar con este lenguaje, pues tienen la extensión .sql, ¿verdad? Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se crea una pequeña base de datos, una tabla que se llama prueba, una base de datos que se va a llamar prueba. Insertamos valores dentro de la base de datos, estos dos de acá, y acá vamos a hacer la consulta de todos los datos que ya están almacenados dentro de esta tabla, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes vayan teniendo más claro, ¿verdad? Y que puedan ir aclarando todas sus dudas en el camino. Muy bien, continuando. Y bueno, dentro de SQL nosotros tenemos diferentes tipos de instrucciones que tienen como objetivo realizar distintas acciones. En primer lugar, tenemos lo que primero se tiene que realizar dentro de una base de datos y es las instrucciones DDL, ¿verdad? O Data Definition Language, ¿verdad? Que el lenguaje de definición de datos. Y estas son instrucciones que nos permiten definir la estructura de una base de datos. También tenemos las instrucciones DML o lenguaje de manipulación de datos. Es un conjunto de instrucciones que nos permiten manipular los datos de la base de datos. Los DSL para hacer el control de la base de datos, además de otorgar permisos, administrar y entre otras acciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros no queremos que, por ejemplo, si yo no quiero que José tenga acceso a la base de datos, pues yo no le voy a otorgar los permisos, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo a nivel de administración del administrador de base de datos. Y bueno, tenemos las transaccionales, ¿verdad? Que nos permite a nosotros administrar todas las transacciones. Esto quiere decir que nosotros podemos darle un OK o podemos deshacer estas acciones que hemos realizado dentro de la base de datos. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos únicamente en las DDL y en las DML, que son las que ustedes van a necesitar, ¿verdad? Para su proyecto. Muy bien, y las instrucciones DDL, entre las más comunes tenemos create, alter, drop and truncate. Y bueno, las diferencias entre estas, pues acá tiene cada una sus funciones, ¿verdad? Create para crear una nueva base de datos y nuevas tablas, el alter para modificar las tablas, añadiendo o cambiando o eliminando algunos campos, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos, al tener ya creada una tabla, nosotros podemos añadir o quitar campos de esta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos la tabla persona con el campo nombres, apellidos, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta de que nosotros necesitábamos mejor dividirlo en nombres o, mejor dicho, en dos diferentes nombres y en dos diferentes apellidos. Esto lo podemos modificar con esta instrucción. Y drop pues se utiliza para eliminar tablas y bases de datos. Y por último tenemos truncate que nos va a servir para eliminar todos los registros que tengamos dentro de una tabla de nuestra base de datos.
Y bueno, también tenemos las instrucciones del DML. Entre estas tenemos el select, el insert, el update y el delete. No vamos a detenernos mucho en esto, ¿verdad? Porque el select es solo para realizar consultas, el insert es para agregar nuevos datos a una tabla, el update para agregar, o perdón, para actualizar uno o más valores dentro de una tabla, y el delete pues es para eliminar uno o más registros de nuestra tabla. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita con más detenimiento cómo utilizar cada uno de de estas instrucciones, ¿verdad? Entonces, pero antes de pasar al ejemplo que les tengo preparado para el día de hoy, quiero saber si tienen duda de lo que hemos hablado hasta ahora. Una transacción es una operación dentro de una base de datos, ¿verdad? Eso es práctica, ese es el, como la definición más sencilla que se puede tener dentro del contexto de una base de datos, ¿verdad? Una transacción es una operación dentro de una base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Gracias. Sí, gracias, Eric. Tal vez con el primer ejemplo ahí ya no surgen más dudas. Muy bien. Bueno, entonces creo que vamos a verlo así despacito, ¿verdad? Bueno, antes de empezar y de continuar con la presentación, no sé con qué base de datos van a trabajar finalmente, no sé si van a trabajar con MySQL Server o con Microsoft SQL Server, porque pues, o sea, el ejemplo está en MySQL Server, ¿verdad? Entonces ahí creo que van a tener una buena ayuda, ¿verdad? Para su proyecto. No sé con cuál van a trabajar al final, Pablo. El día viernes instalaron MySQL Workbench. Ah, muy bien. Muy bien, muy Sí, bien. Entonces, esa es la más fácil de utilizar, ¿verdad? Si les dejaron dos opciones, pues tal vez para facilitarse, yo diría que trabajen con MySQL, ¿verdad? Ahora, si quieren creo, un trabajo más robusto, pues con Microsoft, ¿verdad? creo que hay gente de otra sección que van a utilizar Postgres. Ah, sí, pues Postgres es también bastante robusta, pero es una muy buena opción. Bueno, entonces voy a presentar ahora toda mi pantalla. Me van a permitir un pequeño momento acá. Muy bien, entonces sí se ve mi pantalla nuevamente, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, acá el ejemplo práctico que traigo, ¿verdad? Que les traigo esta noche, pues es este pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde vamos a tener estudiantes, cursos y los roles, ¿verdad? Prácticamente lo vamos a ver como un mini colegio. Entonces, así está, es la estructura de esta base de datos. Entonces, como vemos, ¿verdad? Una persona, a ver, perdón, acá está. Una persona tiene únicamente un rol, ¿verdad? O sea, una persona puede ser estudiante, director, profesor, conserje, cocinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de relación es esta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de relación es esta? Uno a muchos. Ah, ¿Están perdón. seguros? Si lo vemos completo es de muchos a muchos. Correcto. Es una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Donde estamos indicando que una persona o bueno, un estudiante, ¿verdad? Puede tener muchos cursos, ¿verdad? Pero un curso también puede estar asignado a muchas personas. Entonces, en pocas palabras, es como que viéramos estas dos tablas, pero así, ¿verdad? Es como que viéramos estas dos tablas así. Y bueno, también tenemos que un curso va a tener un profesor, ¿verdad? Entonces aquí una persona puede tener muchos cursos asignados como profesor. Entonces, creo que ahí vamos a ir viendo cómo construirlo. Entonces, el primer ejemplo para esta noche es que vamos a crear una base de datos utilizando instrucciones de SQL. Muy bien, entonces no me voy a adentrar demasiado en cómo hacer las configuraciones, etcétera, de esto, ¿verdad? Porque creo que
no es el objetivo de esta conferencia, ¿verdad? Ni de este ejemplo. Vamos a, más que todo, a crear lo que es una nueva conexión, ¿verdad? Entonces vamos a agregar lo que es el nombre de la conexión, por ejemplo, conferencia Progr2. Y aquí el usuario, que es el default, y aquí voy a agregar mi contraseña, ¿verdad? Y bueno, vamos a testear la conexión y nos dice que todo está correcto. Entonces vamos a continuar y vamos a entrar a esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a empezar nosotros a crear la base de datos? En primer lugar, tenemos que crear lo que es la base de datos en sí. Ahorita que creamos la conexión, no quiere decir que nosotros ya tenemos creada la base de datos, ¿verdad? Si nosotros vamos a crear una tabla, posiblemente se las va a crear dentro del contexto del administrador de la base de datos y cosa que no queremos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros queremos separar todo esto en una sola base de datos. ¿Y cómo vamos a crearlo? Pues vamos a indicar que queremos crear una nueva base de datos, ¿verdad? Entonces es con create database, conferencia Progr2. Importante, tenemos que indicar qué base de datos vamos a hacer uso nosotros para realizar las diferentes acciones después de crear la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar que vamos a hacer uso de conf Progr2. Entonces, vamos a crearlo línea por línea. Entonces, nos indica ahora acá que ya se creó la base de datos, ya tenemos el chequecito, y vamos a hacer uso de la base de datos llamada conf Progr2. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a iniciar para crear cada una de las tablas? Solo voy a borrar esto de acá, permítanme un segundito. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciar con esto? Nosotros vamos a iniciar con aquellas tablas que no tienen, o sea, que no tienen una relación hacia un hijo, ¿verdad? Entonces, alguien que me puede decir una tabla que no tenga relación hacia o que no tenga relación hacia un hijo. La del rol. Correcto, ¿verdad? No tenemos ninguna referencia desde el rol para persona, ¿verdad? O sea, perdón, no tenemos una referencia de persona hacia rol, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la tabla rol, ¿verdad? Create table para indicar que estamos creando una nueva tabla. Create table role. Abrimos paréntesis y tenemos que finalizar siempre con el punto y coma porque es parte de la estructura del lenguaje, ¿verdad? Entonces vamos a indicarle el ID del rol, ¿verdad? ¿Y qué tipo creen que debería de ser? ¿O cómo creen que ustedes que lo manejaríamos? ¿Con el nombre del rol? ¿O le agregaríamos un número más fácil de referenciar? ¿Qué opinan ustedes? Tal vez sí con el nombre del rol, puede ser estudiante, puede ser catedrático. ¿Puede ser? ¿Alguna otra idea? Muy bien. Bueno, si no hay más ideas, ¿se puede realizar de esa manera? Sí. ¿Es la forma correcta? No lo es. ¿Por qué razón? Porque al realizar nosotros las consultas dentro de la base de datos, nuestra consulta va a ser mucho más lenta. Ahora imagínense si tenemos 1 millón de datos, ¿verdad? Y nosotros queremos buscar, por ejemplo, dentro de una tabla que se llama persona, vamos a tener 500,000 estudiantes y nosotros queremos buscar solo el rol de estudiante, entonces la base de datos va a volverse lenta y lenta y lenta porque va a estar comparando caracteres y no números. Entonces es más fácil comparar un número porque la computadora en sí, ¿verdad? No tiene que realizar esa conversión a que se haga con una palabra, ¿verdad? Que tiene que convertirlo a número y así tiene que pasar por un proceso interno que creo que es un poco más lento, ¿verdad? Entonces yo aquí diría que sería de tipo int, ¿verdad? O de tipo entero. Entonces, acá hay dos maneras de hacer lo siguiente.
Necesitamos que, por ejemplo, podemos asignarlo manualmente, sí. Podemos hacer que se autoincremente, sí. Cualquiera de los dos es correcto. Pero creo que para fines de facilidad de todos, ¿verdad? Creo que es mejor hacer que se autoincremente este ID, ¿verdad? Por ejemplo, yo ingresé Carlos, se le va a asignar el ID 1. Voy a ingresar José, se va a ingresar automáticamente el ID 2, ¿verdad? Entonces creo que es menos cansado y menos trabajo, ¿verdad? Ahora bien, mirábamos lo de las llaves, ¿verdad? Vamos a regresar aquí a la presentación. Hablábamos de las llaves. La llave primaria pues nos indica que vamos a identificar de manera única los datos, ¿verdad? O una fila de datos o que se llama tupla, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿alguien me puede decir, esto es una llave primaria o una llave foránea? Tal vez llave primaria. ¿Correcto? Llave primaria. ¿Por qué razón? Porque con este valor nosotros vamos a identificar de manera única, en este caso, al rol, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Int, y vamos a indicar que es una llave primaria que no tiene que ser nulo nunca, ¿verdad? Exactamente, nunca tiene que ser null, sino cómo vamos a hacer la referencia si no tenemos un valor que no exista ahí, ¿verdad? Y pues vamos a agregar por último lo que les decía, ¿verdad? Un autoincremento. Para que el valor del ID se autoincremente a la siguiente inserción. Y bueno, por el siguiente, con el siguiente vamos a tener el rol, ¿verdad? ¿Qué tipo va a ser el rol? Hablábamos de los tipos de datos de la base de datos. ¿Alguien? ¿Qué debería de almacenar este campo? Se los voy a poner por acá. Vamos a ver dónde están. Lo que me había pasado. Ahí está. ¿Qué tipo de dato debería de ser? El rol o el campo rol. Cadena. Correcto. Cadena, ¿verdad? Porque nosotros vamos a agregar un nombre, ¿verdad? Y muy bien, vamos a ponerle varchar, le vamos a poner de límite 50, ¿verdad? 50 caracteres como mucho. Y esto nunca debería de ser nulo tampoco. ¿Por qué? Porque no podemos crear un rol sin nombre tampoco, ¿verdad? Entonces es, eh, es obvio que nosotros tenemos que agregarle un nombre al momento de agregarlo. Muy bien, vamos a continuar y vamos a irnos al ejemplo. Muy bien, ahora vamos a crear la tabla persona, ¿verdad? Create table persona. Aquí olvidaba decirles una cuestión. Cada vez que ustedes agreguen un nuevo campo para una nueva tabla, cuando la estén creando, tienen que separarlo con una coma, ¿verdad? Si no, seguramente les va a dar error. Así como MySQL Workbench les va a indicar si tienen ustedes algún tipo de error. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ID de la persona. Int. ¿Qué tipo de ID vamos a ponerle a esta persona? ¿O qué tipo de dato? Bueno, es el tipo de dato entero, ¿verdad? Pero, ¿qué debería ser? Llave primaria, llave foránea, ya que ya creamos la tabla rol, pues creo que ya pueden verlo más fácilmente, ¿verdad? Es llave primaria, llave foránea, ¿qué opinan ustedes? Tal vez como ya que creamos la llave primaria, esta va a ser una llave foránea. No, no puede ser una llave foránea porque nosotros no vamos a identificar de la misma manera o con el mismo valor a la persona que el rol, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser una llave primaria. Podemos No, tener más de una llave primaria, entonces. sí, pueden tener más de una llave primaria. Estas llaves se les llama llaves combinadas también, ¿verdad? Pero este tipo de llaves suele utilizarse más que todo en este contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos esta relación de muchos a muchos. Nosotros podemos decir de que estas dos llaves pueden ser pueden combinarse y ser la llave primaria. Pero creo que estos son conceptos más avanzados, ¿verdad? Que creo que no nos daría tiempo para cubrir en estas 2 horas, ¿verdad?
Entonces creo que lo vamos a hacer de la forma sencilla, ¿verdad? Pero bueno, sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Vamos a continuar. O incluso, bueno, antes de continuar, em, podemos tener dos llaves foráneas y estas dos llaves foráneas las podemos combinar y volverlas una sola llave primaria y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces solo les menciono esto para que sepan que también se pueden utilizar las llaves foráneas como primarias, ¿verdad? Pero creo que son usos un poco más avanzados dentro del contexto de las bases de datos. Muy bien, entonces acá podemos nosotros dejarlo como autoincrement o no, ¿verdad? Si nosotros sabemos de que una persona tiene un DPI, ¿verdad? O un número de QI, mejor dicho, podríamos agregarlo aquí, ¿verdad? Pero creo que no me alcanzó el tiempo para agregar tantos quiz, ¿verdad? Entonces le voy a dejar un auto increment para el momento de insertar los datos. ¿Qué más campos nos pide? Tenemos el campo nombres, parchar. Vamos a dejarle que sea de 50. No puede ser nulo. Apellidos, parchar. 50. No puede ser nulo. Y ahora aquí viene. Nos dice de que una persona va a tener un rol dentro de esta base de datos. Bueno, vamos a empezar creando el ID del rol. Vamos a poner que sea entero y no puede ser nulo, ¿verdad? Jamás va a ser nulo porque no podemos crear una persona sin que tenga un rol dentro del colegio, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora bien, ¿creen ustedes que es suficiente solo con indicar esto? O alguien que me diga qué debería de ser esto, una llave primaria, una llave foránea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una llave foránea? Correcto, porque nosotros estamos haciendo referencia al valor de otra tabla, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que esta es una llave foránea. Y para indicar de que esta es una llave foránea, vamos a utilizar la instrucción foreign key, el nombre del campo, ¿verdad? Que nosotros queremos referenciar o el campo que nosotros creamos aquí dentro de esta tabla. Y le vamos a decir que haga referencia a la tabla rol y y con exactitud al campo que se llama ID rol, ¿verdad? Entonces, ¿tienen claro cómo crear una llave foránea? ¿Y cómo se hace la referencia al valor de la tabla hija? ¿Todo bien? Antes de continuar. Bueno, creo que todo bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora tenemos que crear la tabla curso, ¿verdad? Ok, create table curso, punto y coma, nunca olviden el punto y coma, ID del curso, int primary key, not null, y le vamos a poner auto increment. Y le vamos a poner a ver qué nombre acá, nombre le voy a poner. Parchar. Vamos a ponerle de 50 caracteres también y que no puede ser nulo. También vamos a tener el ID de la persona, del profesor, ¿verdad? ID del profesor. Este es un tipo entero, ¿verdad? Not null, que no puede ser nulo nunca. Y vamos a indicar que esto es una llave foránea. ID profesor. Reference, que hace referencia a la tabla persona. ¿Y cuál debería ser el valor al que vamos a referenciar de la tabla persona? ¿O el campo? ¿Alguien que me diga? Sería ID persona. Correcto.
al ID de la persona, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a hacer referencia al identificador del valor, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, el identificador de la persona, ¿verdad? Que, por ejemplo, con nombres Carlos Morales y que se va a representar con el ID 1, por ejemplo, ¿verdad? Ya si nosotros manejáramos el QUI, pues se va a representar con el número de QUI, ¿verdad? Pero creo que no vamos a adentrarnos en eso. Y muy bien, antes de que se me olvide también, acá nosotros podemos agregar una restricción más para evitar que se duplique, por ejemplo, el rol, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, si nosotros tenemos el rol director, vamos a ponerle la restricción unique, ¿verdad? Esta restricción nos va a permitir que, por ejemplo, nosotros no podamos escribir dos veces director, ¿verdad? Y eso nos va a devolver un error. Y cosa que es bueno, ¿verdad? Porque no queremos tener el rol de director dos veces, ¿verdad? Lo mismo aquí con el curso. Vamos a ponerle la restricción que debe ser único el nombre. Muy bien. Y bueno, creo que nos falta solo la última tabla. Muy bien, entonces vamos a crear la tabla estudiante curso. Y nos dice que vamos a tener el ID del estudiante. Es entero y no va a ser nulo, ¿verdad? Vamos a tener el ID del curso. Y aquí es CRS, lo voy a poner acá para que mantengamos los nombres del ejemplo, ¿verdad? El ID del curso no puede ser nulo nunca. Y vamos a tener el año, ¿verdad? Que es de ese curso, ¿verdad? O sea, en el que la persona fue asignada a este curso. Vamos a ponerle entero. Muy bien. ¿Qué nos falta acá? Alguien que me diga, aquí creo que hace falta algo dentro de esta tabla. ¿Qué hace falta? Bueno, no estoy seguro, pero creo que sería hacer referencia a las tablas curso y persona. Correcto, correcto. Estás en lo correcto, compañero. Es lo que hace falta, ¿verdad? Tenemos que hacer esas referencias. Foreign key, ID del estudiante, hacer referencia a la tabla persona y con exactitud al ID de la persona. Aquí reference. Voy a copiar y pegar esto acá rapidito acá. Y aquí va a ser ID CRS, curso y el ID CRS. Muy bien, creo que estamos todo bien. Ya teníamos creada la base de datos y estamos haciendo uso de esa y vamos a irlo ejecutando por tabla, ¿verdad? Entonces vamos aquí a ejecutar y nos indicó que la tabla rol fue creada correctamente. Vamos a crear ahora la tabla persona. La tabla persona fue creada correctamente. La tabla curso la vamos a crear ahora correctamente. Y la tabla estudiante curso también se creó correctamente. Entonces, de esta manera es como nosotros creamos una base de datos y vamos a crear cada una de las tablas y cada uno de los campos que nosotros necesitamos para cada una de estas tablas, ¿verdad? Entonces, Disculpa, una pregunta. sí, decime. Siempre se tiene que hacer una por una Sí, siempre se para tiene que hacer comprobar. una por una. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Yo aquí podría haber ejecutado esto con este botón, ¿verdad? Pero creo que si le daban este botón va a ejecutar todo el archivo y posiblemente me iba a dar error aquí, ¿verdad? Que ya la base de datos ya existía. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, vamos a crear aquí. Voy a eliminar de una vez la base de datos. Database, conferencia, progrados, para que ustedes se den cuenta. Voy a borrar la base de datos, voy a eliminar esta instrucción y voy a darle esto para que ejecute, ¿verdad? Entonces ahí, si te das cuenta, me creó todo otra vez.
Y solo le di con este botón, ¿verdad? Pero me ejecutó todo el archivo, todas las instrucciones. Muy bien. Entonces, esto que nosotros hicimos, que nosotros acabamos de escribir, es prácticamente esto de acá. Es exactamente, así se miraría gráficamente cada una de esas instrucciones que nosotros agregamos. Entonces, no sé si tienen dudas en cómo crear la base de datos, agregar campos a una tabla y cómo crear una nueva tabla. También el manejo de las llaves primarias y foráneas. ¿Alguna duda hasta el momento? A ver si tienen dudas por acá. Bueno, no hay dudas, ¿verdad? Si no, vamos a continuar. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que procede ahora? Vamos a tener que insertar datos dentro de cada una de estas tablas. Bueno, yo aquí tengo unos datos ya que creé. Aquí tenemos los datos. Voy a abrirlo. Vamos a ver. Esto vamos a ponerlo creación conferencia. Conferencia. Y vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a agregar los datos. Bueno, aquí yo tengo más datos. Creo que aquí alguien escribió. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, ahora, Levantaron la mano. ¿alguien levantó la mano? No me di cuenta. A ver, ¿quién fue? No recuerdo quién fue. Creo que nadie, no fue nadie, creo. Vamos. Gracias, gracias, Sí, sí. gracias. Bueno, entonces continuando, vamos a insertar ahora datos dentro de nuestra base de datos y cómo vamos a insertar estos datos, ¿verdad? Acuérdense que dentro de las instrucciones de ML nosotros teníamos la palabra insert que nos va a servir a nosotros para insertar un nuevo valor dentro de una tabla. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder a esto? Voy a dejarlo acá. A ver, tenemos que escribir la palabra insert. Insert. Vamos a agregar la palabra into para indicar a qué tabla vamos a agregarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de la tabla, nombre de tabla. En este lado vamos a abrir paréntesis y vamos a indicar qué campos son los que vamos a agregar. Y, por ejemplo, aquí podríamos haber puesto el ID del rol, ¿verdad? Y el nombre del rol. Agregamos después de esto la palabra values para indicar que vamos a agregar los valores en este orden exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, valor 1 y valor 2. Valor 2. Y siempre tiene que finalizar con un punto y coma. Entonces, no sé si tienen duda con esta parte de cómo insertar. Vamos a hacerlo acá. Bueno, aquí se ve fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a insertarlo dentro de la tabla persona, una nueva persona. Vamos a agregar los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el ID del rol, que es el que nosotros hacemos referencia hacia acá, y agregamos los valores, ¿verdad? Para agregar los nombres o cadenas, nosotros tenemos que hacer el uso de comilla simple. Y para usar o insertar un valor de numérico, vamos a agregar únicamente el número tal cual, ¿verdad? No es necesario. Ahora, para agregar fechas, ahí sí tienen que ver ustedes, les voy a dejar una instrucción fácil. Se las voy a dejar acá. Select now. Con esto pueden ustedes ver en qué formato de fecha tienen, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, mi formato de fecha está en formato año, mes y días. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes instalen eso y les dé error, pueden ver con esta instrucción el formato de fecha, ¿verdad? Solo que antes de que insertes, creo que se te olvidó poner date en la tabla. Date, ¿dónde? Cuando la creaste. Ah, cierto. A ver, a ver. Gracias, creo que sí tenés razón. A ver. A ver,
aquí abrir. Vamos a borrar la base de datos rapidito. Drop database conf progra 2. Vamos a eliminar esto y cabal, sí, tenés razón. Gracias, Pablo. Y aquí nos faltó la fecha de nacimiento, ¿verdad? Fecha NAC es de tipo date. No olvidemos, ¿verdad? Acuérdense que este tipo date nos va a indicar que nosotros podemos almacenar fechas. Muy bien, bueno, vamos a ejecutar todo el archivo así que lo haga solito y se creó, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con los datos. Entonces, nombres, apellidos, fecha y el ID. Acuérdense que para la fecha también tiene que ir dentro de comillas y tienen que agregarlo dentro del formato en que está instalado su base de datos. Bueno, depende ahí el tipo de lenguaje, o perdón, en el idioma que ustedes hayan instalado MySQL, pues en ese formato va a ser la fecha, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver, también tenemos la inserción de cursos. Acá yo solo estoy agregando la referencia de las personas. Ajá, perdón, la referencia del profesor, ¿verdad? Del ID del profesor. Y la referencia acá del estudiante y la referencia del curso, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí fácilmente. Vamos a insertar, por ejemplo, los roles. Uy, perdón, aquí lo hice mal. Ajá, por ejemplo, ahora vamos a verificar que los datos se hayan ejecutado exactamente y ahora vemos, ¿verdad? Que tenemos director, subdirector, profesor, conserje, cocinero y estudiante. Y acuérdense, este ID, ¿verdad? Se fue incrementando automáticamente. Ahora lo mismo vamos a hacer con las personas. Si vemos los datos que hay actualmente en la tabla de personas, pues nos va a devolver que no existe nada, ¿verdad? Pero ahorita que los vamos a insertar, no nos tiene que dar ningún error, ¿verdad? Entonces lo insertamos, no tenemos errores y ahora verificamos nuevamente y ahora ya están aquí los datos. Continuamos y vemos, ¿verdad? Antes de continuar, tenemos que aquí el ID de la persona, ¿verdad? O el identificador único, que es, por ejemplo, Carlos Lemus Morales, ID persona, su ID es 1, ¿verdad? Aquí podría haber sido el número de QI que nosotros podríamos haber insertado manualmente. Pero bueno, para finalidades de este ejemplo no era necesario. Bueno, ahora vamos a hacer la inserción de los cursos. Verificamos que no hay ningún curso insertado, ¿verdad? Tenemos la tabla vacía. Vamos a insertar los datos y vamos a ver nuevamente. Y ahora ya tenemos, ¿verdad? Programación 2, bases de datos 1, matemática, lógica y estadística. Vamos a continuar. Acá era estudiante. Vamos a ingresar ahora, o mejor dicho, vamos a asignar a los estudiantes a sus cursos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a asignarlos. No tenemos errores en las inserciones y ahora vamos a ver que ya se insertaron los datos. Si se dan cuenta, aquí únicamente están las referencias a los identificadores de estos estudiantes, ¿verdad? Entonces, no tenemos aquí nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros si queremos saber quién está asignado al curso de matemática, no vamos a saberlo todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer, tenemos que escribir el tipo de consulta utilizando la instrucción select e indicando qué campo nosotros queremos mostrar dentro del resultado y cómo vamos a hacer referencia dentro de la consulta. O mejor dicho, vamos a verificar que la consulta nos devuelva los pares iguales, ¿verdad? Cuando me refiero a los pares iguales, que por ejemplo de la tabla A y la tabla B, pues sean valores iguales, ¿verdad? Entonces, para devolver el resultado final de lo que es la consulta que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces ya tenemos valores en nuestra base de datos y vamos a crear acá las consultas. Yo también ya les traje acá las consultas, un par de consultas para que puedan verlas. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos teniendo por niveles, ¿verdad? Vamos a ir aumentándole el nivel a las consultas. Entonces, la más fácil, ¿verdad?
queremos obtener todos los campos y queremos ver todos los datos que hay en la tabla de curso. Entonces, select, para indicar que queremos todos los campos de la tabla, lo vamos a indicar con un asterisco y vamos a indicar de qué tabla necesitamos nosotros los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser de la tabla curso. Entonces, vamos a ver y pues nos devolvió de que tenemos programación 2, bases 1, mate, lógica y estadística. Muy bien. Ahora vamos a ver el listado de personas de un solo rol. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que tienen el ID, o perdón, el rol de profesor. Entonces, tenemos que aquí las personas que tienen el ID, el rol de profesor son José Pablo, Eric, Erlindo, Wendy y Brenda. Vamos a verlo más despacio, solo quiero que ustedes vean los resultados. Ver los estudiantes de un determinado año, por ejemplo, los estudiantes del 2022. A ver, es este de acá. Los estudiantes que están inscritos en el 2022 son estos, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, si dábamos acá, nos daba más personas, ¿verdad? Nos daba 26 personas y acá nos devolvió únicamente las personas que están asignadas o que estudiaron en el 2022. Podemos agregar aquí, creo que agregué 2023. Son diferentes valores, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver los estudiantes de un determinado curso. Por ejemplo, de programación 2. A ver, tenemos estos son los estudiantes que están asignados a programación 2. Vamos a ver a matemática. Matemática. Creo que así lo dejé acá, ¿verdad? Con la tilde. No, acá está. Son diferentes personas que estaban asignadas al curso de matemática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se formaron estas consultas? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, la primera no la vamos a ver, ¿verdad? Porque es la más sencilla de todas. Entonces, esa no es necesaria. Pero, ¿qué hicimos acá? Vamos a indicar después del select, por ejemplo, yo quiero mostrar los nombres, los apellidos y el rol al que pertenece la persona que nosotros estamos visualizando dentro del listado. Vamos a indicar de qué tablas nosotros queremos buscar las referencias y de qué tablas nosotros necesitamos obtener los datos. Y con la instrucción where nosotros vamos a indicar todas aquellas restricciones, ¿verdad? Para que nos devuelva los datos exactamente como nosotros los queremos. Si no colocamos exactamente las restricciones, posiblemente nos dé datos de más y que nada que ver con lo que nosotros necesitamos realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar acá. Vamos a indicar que vamos a hacer referencia hacia la persona. Y yo aquí le di un alias. El as es solo para decirle que yo voy a nombrar temporalmente esta tabla persona como P. Lo mismo con rol, ¿verdad? Para evitar escribir aquí persona.nombres, persona.apellidos, ¿verdad? Creo que sería muy largo todo eso. Entonces es solo para indicar eso. Aquí dentro de del where vamos a agregar, aquí debería haber sido r.rol, ¿verdad? Que es el nombre del rol. Y que nosotros necesitamos de que el ID del rol sea el mismo, o sea, de la tabla rol, sea el mismo que está dentro de la tabla de persona, ¿verdad? Acordémonos. A ver. Dentro de la tabla rol tenemos nosotros que el ID del rol y dentro de la tabla persona nosotros también tenemos el ID del rol. Entonces nosotros necesitamos que para que nos devuelva, en este caso, por ejemplo, que sean estudiantes, estos dos IDs deberían de ser los mismos. Entonces con eso estamos indicando nosotros. Bueno, ¿alguna duda con esta consulta, con esta segunda consulta antes de continuar? A ver.
¿Alguna consulta, duda, compañeros, que tengan? Bueno, creo que no, ¿verdad? No, Eric. Muy bien. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Ahora aquí vamos a utilizar, vamos a ver lo de los estudiantes de un determinado año. Aquí utilicé la distinct, ¿verdad? Porque para devolver los nombres diferentes. Por ejemplo, si yo le quito aquí el distinct, posiblemente me va a dar valores repetidos, ¿verdad? Entonces no quiero eso. Entonces, por ejemplo, aquí Saúl Alejandro ya estaba, ¿verdad? Entonces, con esto, con esta sentencia distinct, yo voy a evitar que se repita ese valor, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener repetido a Saúl. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí, a ver, aquí se los puse de manera diferente, la persona, y únicamente utilicé el nombre del campo, ¿verdad? A esta tabla de estudiante curso le puse el alias de S, y donde le puse que S.año debería ser 2023 y que la persona punto ID de persona, si se dan cuenta, era lo que les decía, ¿verdad? Que agregar el nombre, o sea, de la tabla real, pues es un poco tedioso y largo, ¿verdad? Y se ve más largo. Debería ser igual al ID del estudiante de la tabla estudiante curso, ¿verdad? Y nosotros la ejecutamos y vamos a obtener este resultado, ¿verdad? Quienes estuvieron en el 2023, ahora vamos a ver quiénes estuvieron en el 2022 y ahora estos son diferentes. Ahora vamos a ver los estudiantes de un determinado curso, lo mismo, ¿verdad? Nos va a dar, posiblemente nos dé valores iguales. Aquí utilicé los alias, ¿verdad? Para evitar hacer esto, ¿verdad? Que se ve muy grande y muy tedioso para hacerlo. Entonces, es como decir persona.nombres, persona.apellidos. Queremos esos datos de la tabla persona que se relacionen con la tabla estudiante curso y con la tabla curso. Y vamos a decir que como aquí tenemos el alias C para curso, es curso, es como decir curso.nombre o el nombre del curso tiene que ser matemática. Y que además que al obtener ese ID, el ID del curso, debería de ser igual al ID que está en la tabla de estudiante curso. Y por último, que este ID resultante de acá debería ser el mismo, perdón, el ID del estudiante de este registro de la tabla estudiante curso debería de ser el mismo del ID de la tabla persona. Y bueno, ese es el resultado. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda para estos ejemplos que les traje preparados. Todavía no vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a ver tal vez una manera más fácil de crear la base de datos, ¿verdad? Bueno, bueno, si no hay más dudas, pues vamos a continuar con el ejemplo número 2 y posiblemente muchos lo vayan a hacer de esta manera, ¿verdad? Ejemplo 2 es crear una base de datos utilizando el procesador gráfico de MySQL Workbench. Entonces, vamos a irnos aquí al inicio y vamos a seleccionar esta opción de acá y vamos a agregar un nuevo modelo. Y aquí vamos a seleccionar agregar diagrama. Y ahora aquí nosotros vamos a crear la base de datos. Vamos a crear la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, persona, ¿va? Era la tabla persona. Aquí no importa en qué orden lo hagan ustedes, ¿verdad? El ID de la persona. ID de la persona. Nombres. Aquí es donde ustedes tienen que indicar PK, significa primary key, que esto no es null. Y aquí le voy a poner que el ID de la persona debería ser auto-increment. El I es auto-increment. Apellidos, not null. Fecha de nacimiento. Y aquí le vamos a poner que sea date.
Y esto no debería ser nulo. Esta se agregó de más, solo la voy a eliminar. Muy bien, si se dan cuenta, yo no voy a agregar aquí este último campo, ¿verdad? El último campo que se llama ID de rol. No es necesario ahora. Ahora voy a crear la tabla rol. Rol. ID rol. Esto va a ser una llave primaria y que se va a autoincrementar y el nombre del rol. No debe ser nulo. Y ahora aquí nosotros vamos a hacer la magia a ustedes. Aquí vamos a utilizar estas líneas de acá que son las relaciones y nosotros sabemos de que persona con rol pues tienen una relación de uno a muchos, ¿verdad? Eh, un rol puede estar asignado a muchas personas, ¿verdad? Y una persona tiene un rol nada más. Entonces, para hacer esto, vamos a seleccionar esto. Aquí dice 1,2.n, que es la relación de uno a muchos. Ah, perdón, es al revés. Una persona tiene muchos roles. O sea, perdón, un rol está asignado a muchas personas y una persona tiene un rol. Entonces, si se dan cuenta, aquí se agregó automáticamente, pero le agregó el nombre automáticamente también, ¿verdad? Pero creo que eso no es importante. Aquí ustedes ya se van a dar cuenta al momento de hacer sus consultas, ¿verdad? Creo que así lo voy a dejar. Entonces lo voy a poner acá abajo. Vamos a agregar la tabla curso ahora. Curso. ID del curso. Este va a ser llave primaria. No null y va a ser auto increment. Este va a ser no null y va a ser el nombre, ¿verdad? Creo que era nombre. Ahí este era rol, ¿verdad? Rol. Nombre. Ahora vamos a agregar la relación de estudiante, perdón, vamos a asignar a un profesor hacia este curso. Vamos a ver, es uno a muchos, ¿verdad? Perdón, es acá. Ahí agregué la que agarré la que no era. Esa está acá. Y ahí estamos, miren, aquí agregamos que una persona o un profesor fue asignado al curso. Y ahora, ¿verdad? La última, la relación de muchos a muchos, que es n hacia m. Tocamos acá y se creó automáticamente. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma base de datos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tal. Y ahora, ¿cómo voy a obtener este código, ¿verdad? De la creación de la base de datos. Pues nosotros nos vamos a regresar aquí al diagrama. Y a ver, déjenme, vamos a darle aquí en ingeniería inversa. Y vamos a hacer uso de, por ejemplo, la conexión que se llama confprogra2. Aquí agregar nuestra contraseña. Siguiente. Ay, perdón, me dio error de la contraseña. Ahí está. Vamos a darle siguiente. Y vamos a utilizar el esquema por defecto es ese. A ver qué dice ahí, saque. Siguiente. Vamos a decirle que importe todas las tablas. Y ejecutar. Siguiente. Siguiente. Y con esto nosotros ya tenemos nuestra base de datos que la hemos obtenido o sea, con esto ya se creó, ¿verdad? La base de datos. Ahora bien, déjenme ver. ¿Dónde está? A ver. Sí, ahí está.
Ah, es que creo que no era aquí, güey, ustedes. Déjenme un segundito. Era acá en Forward Engineer. Sí, aquí está. Aquí era para obtener el código SQL, me disculpan. Era acá en Forward. Eh, Vamos a darle siguiente. No vamos a seleccionar ninguna de estas. Solo vamos a darle siguiente. A ver. Voy a quitar estas de acá. Vamos a ver, solo quiero estas. No, perdón. Solo quiero esta, esta y esta, que son de las que nosotros tenemos del diagrama, ¿verdad? Y le vamos a dar next. Y ahí nos va a devolver esto, ¿verdad? Entonces ya nosotros lo venimos. Y por ejemplo, nosotros venimos y creamos un nuevo archivo SQL y ya solo pegamos, ¿verdad? Entonces aquí ya nos devolvió eh, esto que hicimos nosotros acá en la creación de la base de datos, pero nos lo devolvió un poco raro, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo que esto. No se asusten, ¿verdad? Solo que es la forma en que lo genera. Entonces, ya ustedes lo ejecutan después con este botoncito y ya les va a crear la base de datos. Muy bien, entonces, ¿cómo ven ustedes más fácil, el anterior o este? ¿Cómo creen ustedes que es más fácil? ¿La forma, el ejemplo 1 o el ejemplo 2? Sí, el ejemplo 2 de la forma gráfica. Una forma gráfica mucho más fácil, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Bueno, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta acerca de todo lo que hablamos y lo que hicimos el día de hoy. No sé si tienen dudas. No sé si tienen dudas, jóvenes. Aprovechen ahorita. Sí, me imagino, ¿verdad? Pero bueno, creo que ustedes pueden volver a ver el video, pueden ver cómo se creó la base de datos y así, ¿verdad? Entonces, cómo hacer las consultas y las consultas, bueno, ahí ya va a depender de cómo es la estructura del modelo entidad-relación que ya José Pablo les dé a ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que pues les haya ayudado todo lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, acá les dejo también mi información de contacto por si necesitan también ayuda, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, pues para mí fue un gusto haber estado con ustedes esta noche. Y bueno, quedamos ahí a la orden en lo que ustedes puedan necesitar más adelante. Y pues bueno, no sé si algo más que agregar. Pues, muchas gracias, Eric. Y muy completo tu ejemplo. Y creo que sí les va a servir mucho para el proyecto. Em, bueno, aprovechando el espacio, quisiera que llenaran esta encuesta. Em, y si no hay nada más que agregar, ya se pueden retirar. Solo contesten la encuesta, por favor. Gracias, Eric, y a todos los asistentes a la conferencia. Muchas gracias a Gracias, vos, Pablo, por la invitación y pues feliz noche para todos. gracias. Feliz noche, compañeros.